¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Pues nuevamente aquí estamos con ustedes. En esta ocasión pues venimos para traer un tema bien interesante. De hecho, vamos a empezar con temas de lo que es muy referente a lo que es nuestra obra, la obra de los discípulos de Cristo en la cruz. Sí, para reforzar a los que estamos dentro de la obra, para que nos acordemos de nuestros inicios, de cuáles fueron los temas que nos llevaron a permanecer o a estar aquí en Discípulos de Cristo en la Cruz. Pero más importante es para que la gente que todavía no está dentro de esta obra, la vaya conociendo, para darla a conocer, para que vayan viendo las bendiciones tan grandes que esta obra tiene para nosotros. Sí, que se comparta, ¿verdad?, con los miembros de Discípulos de Cristo, pues que invitemos a nuestros contactos, ¿verdad?, pues a que se inscriban y pues también pues estarla poniendo en Facebook, ¿verdad?, todos los medios que se puedan para que la gente vaya conociendo de esta obra y vaya pudiendo tener estas bendiciones, así como las hemos recibido nosotros, ¿verdad? Así es, en esta ocasión pues el tema es el primer tema de los 5 temas iniciales o de iniciación, por así decirlo. Sí. Pues el primero, ¿no? Es con el que arrancamos, con lo que es, se ha dado este tema en conferencias, por lo general se utilizó para ello, pero ahora también pues se puede dar de esta manera, o de persona a persona, inclusive, lo hemos hecho también cuando visitamos a algún enfermo o algo, o iniciamos algo, cuando se inicia una pequeña fraternidad con algún enfermo, en su casa, bueno, pues también se le da este tipo de temas de manera muy personal. ¿Cuál tema es? Bueno, pues el tema se llama ¿qué papel juega Dios ante el sufrimiento y la muerte de sus hijos? Se refiere a los hijos de Dios, a todo el género humano, no nada más a los hijos de nosotros, sino más bien a todos nosotros, ¿no? El sufrimiento y la muerte de cada uno de nosotros, ¿no? De los hijos de Dios, ¿verdad? Así es. Y empezamos con una serie de preguntas que nos hacemos, tal vez alguna vez tú te las hayas hecho. Que dice, ¿es un Dios de amor? ¿Es un Dios de dolor y sufrimiento? ¿Es un Dios que combina el amor y el dolor? ¿Qué decir de quienes están sufriendo y piensan que Dios está detrás de su sufrimiento? Pues, hoy por hoy, hay muchas personas que cuestionan la misericordia de Dios, que cuestionan su poder, su omnipotencia, su presencia, inclusive que cuestionan su existencia. O sea, hay personas que difícil, que se les hace difícil creer. Y nos dicen muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, nos dicen que cómo es posible que exista un Dios bueno, que no hace nada para evitar la violencia, la destrucción, la muerte de inocentes, no sé, los terremotos, incendios, la violencia generalizada que existe hoy en nuestro país, por ejemplo. Y por eso muchas personas apagan su fe, se alejan de Dios y siempre nos dicen que cómo es posible creer en un Dios de amor y misericordia que permite que sucede todas este tipo de cosas tan negativas para la humanidad. Así es como escuchamos gritos, inclusive a veces que dicen, ¿en dónde está Dios? Cuánto a veces estamos sufriendo, hay gente, algunos hemos pasado por este punto en donde decimos, ¿en dónde está Dios? Pues todo lo que lo sienten un Dios distante, a veces callado y hasta despreocupado. Y yo creo que todos hemos llegado a sentirlo. Que de algún modo es cierto, sí. Y por eso es que al gritar, al sentir dentro de uno, ¿dónde está Dios cuando me pasó esto con mi hijo, cuando se vino esta enfermedad, cuando todo? Exacto. Y aquí lo importante es que precisamente que el Señor nos está hablando a que lo conozcamos. Así es. A que conozcamos a ese Dios de amor, ¿verdad? Así es. Fíjate, en el libro, hay un libro de Juan Pablo II que se llama Cruzando el umbral de la esperanza. Y el
Juan Pablo II nos dice que Dios ha creado al hombre racional y libre. Por eso mismo se ha sometido a sus juicios, inclusive Dios sometiéndose al juicio humano, que es lo que estamos diciendo. Y si la historia de la salvación es también la historia del juicio constante del hombre hacia Dios, en donde nosotros juzgamos a Dios y le achacamos cosas, ¿verdad? De que todo lo que sucede porque Él lo mandó, ¿no? Bueno, pues miren, vamos a dejar esta introducción. Dice, el objetivo fundamental, precisamente para dejar claro el objetivo de este tema, pues es que al final de este tema, cada uno de nosotros nos identifiquemos plenamente con un Dios misericordioso y amoroso como realmente es, ¿verdad? Como que es lo que decíamos, lo que comentabas ahorita. Sí. Y pues es importante agregar que el contenido que vamos a compartir en este momento, en este tema, pues está basado, iluminado y está sustentado en el magisterio de la Iglesia Católica y en las Sagradas Escrituras, y pues buscando dar respuesta a todas nuestras dudas, forjar una fe más firme que pretenda desterrar los prejuicios y confusiones doctrinales acerca de la verdadera personalidad de Dios. Este tema fue analizado y revisado por la Iglesia, en este caso por nuestro sacerdote, con nuestro asesor espiritual, el padre Chevo, y pues por el obispo, ¿no? Así es, y pues al principio también, y todavía, ¿verdad? Se hacen algunas conferencias a través de nuestro asesor espiritual, ¿verdad? El padre Chevo y licenciado Ángel, ¿verdad? Como psicólogo dedicado al servicio de esta... Así es. de este ministerio. Entonces, pues para nosotros es un material bien importante donde podemos reflexionar, y qué mejor que en estos tiempos, ¿verdad? Que nos duele ver la cruz y ver todo lo que está pasando. Es un tiempo muy importante para decirle al Señor que sí. Por aquí tenemos un cuestionario, se podría decir, ¿verdad? Un cuestionarnos un poco, ¿verdad? Decir, bueno, a ver, voy a hacer algunas preguntas, ¿verdad? O afirmaciones, ¿verdad? Más bien son afirmaciones. Esta es una serie de afirmaciones que vivimos o que hemos escuchado, y que ahorita vamos nosotros a escucharlas detenidamente. Los invitamos a que así sea, para que ustedes digan si es falso o verdadero lo que aquí está escrito. Dice, el Señor se llevó a tu hijo y lo tiene como angelito en el cielo. ¿Falso o verdadero? ¿Es voluntad divina tu difícil situación? ¿Es voluntad divina tu difícil situación? ¿Falso o verdadero? ¿Dios castiga al que se porta mal? ¿Algo quiere Dios de ti? Por eso te sucedió ese accidente. ¿Sí? ¿Algo quiere Dios de ti? Por eso te sucedió ese accidente. ¿Falso o verdadero? Señor, llévate a tu reino a mi madre, está sufriendo mucho. Ahí también evaluemos nuestro pensamiento, nuestro pensar. Dice, Dios te mandó esa cruz, aguántate. A cada persona Dios ya le tiene un destino. Le pido a Dios que mejor me recoja porque sufro mucho. Todo lo que sucede en el mundo es por mandato divino, pues la Biblia dice que no se cae una hoja del árbol si Dios no quiere. ¿Sí? Híjole. ¿Falso o verdadero? Dice la Biblia que Dios castiga al que ama. Dice, bueno, también dice, ¿me merezco este despido de trabajo?
fue una jalada de orejas de parte de Dios. ¿Falso o verdadero? Hay que temerle a Dios. Dios les da las batallas más duras a sus mejores soldados. Por eso permitió este cáncer. Sí. Dios le da las batallas más duras a sus mejores soldados. Por eso permitió esta enfermedad, este cáncer, parálisis, situación, ¿verdad? ¿Falso o verdadero? Ahora vamos a ver qué número de respuestas tendríamos. Dice, de 9 a 13 que haya contestado como verdaderas. Si contestó de 9 a 13 verdaderas, entonces usted conoce a un Dios castigador y justiciero, ¿verdad? Si fue de 2 a 9, un Dios bueno, pero también malo, ¿verdad? Un Dios bueno y malo. Bueno y malo. Sí. Y de 0, si usted contestó ahí en su interior que todo esto que se estaba diciendo es falso que el Señor se llevó a tu hijo y lo tiene como un angelito en el cielo en cuanto llega, o todas las demás cosas que leímos. Si vimos que todo eso es falso, Dios es benigno y compasivo. Así es para las personas que vieron que todo esto era falso, ¿verdad? Lo vemos como un Dios benigno y compasivo. ¿En qué Dios cree respecto al sufrimiento? ¿Verdad? Eso es la pregunta que nos hace. ¿En qué Dios creemos frente al sufrimiento que tenemos? Así es. ¿Verdad? Pensamos que de hecho vemos que este cuestionario en realidad todas las afirmaciones son falsas. Así es. Porque Dios no es un Dios castigador y justiciero. Dios no es un Dios que combina lo bueno y lo malo. Dios es un Dios benigno y compasivo. Y eso es lo que vamos a estudiar aquí en este tiempo. Sí. Y vamos a ver precisamente respuestas en cuanto a esto de acuerdo al magisterio de la Iglesia. Vamos a analizar un poquito lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia y lo que nos dice la Sagrada Escritura, que cómo es el carácter de Dios. Lo vamos a ir analizando. Primeramente, de acuerdo al magisterio de la Iglesia, vamos a analizar los 8 atributos más importantes de Dios que vienen en el Catecismo de la Iglesia Católica, en especial en el numeral 268. El primero dice: Dios es infinitamente omnisciente. Dios es omnisciente, ¿por qué? Porque lo sabe todo y hasta los más ocultos pensamientos. No hay nada fuera del alcance de Dios. ¿Ah? El segundo que dice: Dios es omnipotente. Eso quiere decir que Dios es todopoderoso, que la creación del mundo de la nada es obra de su voluntad. Acuérdense que Dios creó el mundo a través de su palabra, o sea, nada más con eso de pronunciar y se fueron creando lo que ahora vemos, ¿eh? Sí. Por lo tanto, Dios es omnipotente. Esa es otra de las características o atributos de Dios. El tercero sería: Dios es infinitamente santo. Dios es santo porque Él ama solamente el bien y aborrece todo lo malo. La pureza o santidad de Dios es infinita. En este atributo nos afirma la Iglesia Católica que Dios no combina lo bueno y lo malo. Dios es santo porque Él ama solamente el bien y aborrece todo lo malo. Por eso dice también la palabra que mejor deberías de ser frío, ¿verdad? que tibio. Así es. Sea, sí. En todo caso, o sea, a medias no. A medias no. ¿Verdad? Él no es así. No es combinando una cosa y con la otra, ¿no? Ajá. Así es. La siguiente sería: es Dios infinitamente bueno y misericordioso. Es otro de los atributos. Dice: Dios no es solo bueno. Dios es la bondad misma
y es el mismo amor. Es el creador del amor. Por eso es que es infinitamente bueno y misericordioso, porque es la bondad en sí. Si nosotros algo tenemos de bondad, es porque Dios nos da esa bondad. Si no, y entre más te acercas a Él, más puedes experimentar esa bondad. Y ese es el llamado, o sea, acércate. Eso es lo que nos dice, acércate a mí para que te llenes de esa bondad, de esa misericordia. ¿Verdad? Exactamente, y es lo que estamos viendo aquí. Dice el siguiente, dice, Dios es infinitamente justo. Dice, Dios es infinitamente justo porque premia las buenas acciones, aún las más pequeñas. Aún las más pequeñas, dice, la justicia de Dios no es otra cosa que su bondad. Porque en cualquier situación, en cualquier sacrificio, por pequeño que hagas, mira, Dios te lo toma en cuenta. Totalmente te lo toma en cuenta. El siguiente es, Dios es perfecto e inmenso. Dice, porque está en todo lugar y donde haya cosas, pues todas las hizo con sabiduría y bondad. No nada más Dios está donde hay personas, Dios está en todo lugar, donde hay cosas. En donde haya cosas, pues todo lo que existe, Dios lo hizo con sabiduría y bondad. Y qué maravilloso saber que Dios está siempre con nosotros. Siempre, en todo lugar, en todo momento. Dice que Dios es eterno. Dice, Dios posee el ser divino sin principio ni fin, ni sucesión alguna. Dice, en un hoy permanente y divino. No está sujeto al tiempo. En Dios no hay pasado ni futuro. Dios es presente en todo momento. Para Él es presente. Está presente aquí y hoy, en nuestro hoy, en nuestro ahora, pero también en nuestro futuro. Ahí está Dios. Amén. Porque para Él no existe el tiempo. Dios es inmutable. Ser inmutable es ser siempre el mismo, sin experimentar ningún tipo de cambio o mutación. Es decir, Dios no muta, no cambia, no se transforma. Dios es uno y es siempre el mismo. El que es, ¿verdad? El que es. Así es. ¿Sí? Dentro de lo que es, bueno, esos son los 8 atributos de Dios. Y fíjate, eso afirma mucho de que Dios es un Dios de amor y de misericordia, no un Dios justiciero y vengador, ¿no? Vamos por ahí. Dios es el amor mismo. Yo creo que está para reflexionarse algunas veces, ¿verdad? Para escucharlo, para irlo... Para meditarlo, para irse evaluando uno mismo y decir hasta dónde estoy, qué es lo que el Señor me está hablando. Sí, es maravilloso. Exactamente, sí, muy buena aportación. Sí. Bien, también vemos también lo que es vamos a ver algunas cartas o lo que nos dicen algunos papas, como por ejemplo San Juan Pablo II, en su carta apostólica Salvifici Doloris, nos dice lo siguiente, dice, el mal, en efecto, dice, está vinculado al pecado y a la muerte. El mal está vinculado al pecado y a la muerte. ¿Ah? Cristo ha elevado juntamente el sufrimiento humano a nivel de redención. Consiguientemente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Dice que Cristo ha elevado el sufrimiento humano a través de redención. ¿Qué significa? Que a través de nuestro propio sufrimiento podemos experimentar la salvación, nos podemos experimentar la redención a través de nuestro propio sufrimiento, uniéndolo a la cruz de Cristo, que es parte de lo que hacemos en lo que es esta obra. Hacemos realmente lo que aprendemos o sea, no la queja, sino el ofrecernos al Señor, ¿verdad? Y aquí donde dice el Papa, dice, el mal, en efecto, está vinculado al pecado y a la muerte. Todos pecamos. Y todos estamos faltos de la gracia de Dios, ¿verdad? Claro, lo dice su palabra. Y ese pecado pues nos lleva a muerte. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Cómo nos lleva a muerte. Y cómo el pecado nos está vinculado, ¿verdad? A morir o sea, no a lo bueno, no a decir voy a morir a mí mismo para ofrecerme al Señor, sino al revés, a servir al mal que me va acabando. Te va llevando por eso hay dos caminos. Por eso es que ¿verdad? Te va llevando a la muerte. Sí, o sigue uno al Señor,
¿verdad? O está a favor o está en contra, ¿no? Sí. Así es sencillo. Así va el tema, dice ¿verdad? Cristo, el que no está conmigo desparrama, ¿no? Ándale, así es. Y dice, bueno, Cristo no, aquí nos dice el San Juan Pablo II, que Cristo no explica las razones del sufrimiento, no nos dice, te estás sufriendo por esto otro, te está pasando esto por esto. No hay una razón. Solamente te dice, sígueme, ven, dice, toma parte con tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo, o sea, en su obra de Cristo, de la salvación del mundo, toma parte a través de tu sufrimiento. Dice que a medida que el hombre toma su cruz y uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo, se revela ante él el sentido salvífico del sufrimiento. O sea, que el sufrimiento de cada uno de nosotros tiene un sentido de salvación, un sentido de redención. Amén. Dice que el hombre no descubre este sentido a nivel humano, sino a nivel del sufrimiento de Cristo. Entonces el hombre encuentra en su sufrimiento la paz interior e incluso la alegría espiritual. Fíjate qué tremendo este concepto de San Juan Pablo II. ¿No? A través del sufrimiento podemos inclusive en nuestro lecho de sufrimiento encontrar la alegría espiritual. Sí, si lo unimos a la cruz de Cristo, ¿no? Y vemos como muchas personas enfermas, cuando unen su sufrimiento a la cruz de Cristo, es muy diferente y se sienten útiles y se sienten en el proceso bueno. Exacto. ¿Verdad? Porque tomados de la mano del Señor. Estamos participando de la obra redentora de Cristo. Una pequeñez de lo que es. Pequeñez. Sí. Dice que la fe en Cristo no suprime el sufrimiento. Aquí está un punto bien importante. No vamos a creer que porque tenemos fe en Cristo, porque venimos a la iglesia, porque estamos perteneciendo a un grupo apostólico, ya no vamos a sufrir. Ya no sufrimos porque ya creo. No. El sufrimiento, la fe en Cristo no suprime el sufrimiento. El sufrimiento va a llegar porque es parte del mundo, ¿no? Es parte de la vida. Pero el sufrimiento a través de Cristo lo ilumina, lo eleva, lo purifica, lo sublima, lo vuelve válido para la eternidad. Lo vuelve válido para la eternidad. O sea, que aquel que está sufriendo, que está pasando por momentos de tribulación, está participando de los dolores de Cristo y está aportando desde su lecho de sufrimiento, aportando para su salvación, para su propia redención, porque va elevando y lo vuelve válido para la eternidad el sufrimiento. A través de la fe en Cristo, por supuesto, solamente de esa manera. ¿Y cuántas veces no escuchamos que nos dicen, así como ahorita lo que veíamos si era falso o verdadero, que nos dicen, no, pues es que venga tal persona, con ella, a través de ella sí se manifiesta la gracia de Dios y va a orar por ti y se te va a acabar el sufrimiento. Entonces a veces no queremos, queremos un Dios que nos quite todo sufrimiento, todo proceso, toda oportunidad como de Dios, salvación, ¿verdad? Como por arte de magia, ¿no? O sea, que nos quiere quitar así como por arte de magia. Ya que tengo fe, ya no voy a sufrir nada, voy a caminar sobre algodones. Pues eso no. Eso es, por ejemplo, eso no es real, ¿no? Si hay una mala alimentación y nos viene un diabetes y luego queremos que el Señor nos haga el milagro de que ya no esté el diabetes, pero no hicimos nosotros lo que debíamos de hacer. Ahora, puede suceder que haga el milagro, pero también tienes que cambiar tu alimentación, tienes que cambiar tu modo de vida, tienes que cambiar las cosas, o las veces también en que cómo reaccionas ante la ansiedad y del estrés y todo ese tipo de cosas, para que realmente ese milagro funcione. Pues no va a estar ahí Dios quitándote otra vez y otra vez y otra vez y uno haciendo lo que le da gana, ¿no? O sea, tú tienes que colaborar con aquello, ¿no? Fíjate, aquí hay otro mensaje de San Juan Pablo II en otro libro que se llama Cruzando el umbral de la esperanza, que dice muy claro, y esto es bien importante, bien básico. Dice, Dios ha creado al hombre racional y libre, o sea, que pensamos y en libertad. O sea, nos dio la facultad de pensar, de raciocinio, y nos dio la libertad. Dice, Cristo crucificado es una prueba de la solidaridad de Dios con el hombre que sufre. Es una prueba de eso. Y dice, sí, en cierto sentido se puede decir
que frente a la libertad humana, Dios ha querido hacerse impotente, y puede decirse a sí mismo que Dios sufre por ese gran don que le ha concedido al hombre, su libertad. O sea, nos dio la libertad de tal manera que Él no interviene de una forma en que nosotros vamos a hacer lo que Él diga, no o sea, interviniendo de esa forma, sino simplemente Dios nos dio esa libertad. Y claro que Dios sufre al saber cómo utilizamos esa libertad. ¿Cómo se está perdiendo su hijo? Exactamente. Por eso la pérdida de los hijos de Dios, ¿verdad? De los hijos de Dios, así es. Dice que su omnipotencia se manifiesta precisamente en el hecho de haber aceptado libremente el sufrimiento. ¿Por qué? Porque hubiera podido no hacerlo. O sea, Dios al hacerse hombre en Cristo, al ser, ya sabemos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Entonces, al ser verdaderamente Dios hecho hombre, pudiera haber decidido no aceptar no pudiera no haberse ido al sufrimiento. Y ahí también manifiesta la gran omnipotencia de Dios al haber aceptado libremente el sufrimiento, porque podía haberlo no hecho, podía haberlo no aceptado. Perdón. No, adelante. Y ahí viene exactamente lo que ahorita es esta Semana Mayor, ¿verdad? O sea, lo que vamos a vivir en esta semana. ¿Cuánto vemos, cuánta gente llorando, ¿verdad? Y bendito Dios, ¿verdad? Que nos da sentimientos y podemos sentir, o sea, los latigazos, todo lo que vemos que le dan a la persona que está representando ahorita, ¿verdad? El sufrimiento de Cristo en la pasión, en la película, por ejemplo, todo lo que hay. Pero realmente, o sea, cuánto para nosotros está significando todo lo que Dios decidió hacerse hombre en Cristo Jesús para la salvación del mundo, para que el que crea tenga vida en abundancia y vida eterna. Ahí está así como resumido todo, y me encanta este tema para este tiempo. O sea, qué maravilloso que como católicos y creyentes, ¿verdad? Por ejemplo, los discípulos de Cristo en la cruz, o quienes estén yendo a la iglesia, que muy probablemente los que más nos vean, pues son personas que sí siguen al Señor, ¿verdad? Y poder vivir todos los ejercicios de esta Semana Mayor y todo, pero estar seguros de que ese sacrificio vale, que ese sacrificio es para nuestra salvación, que si nosotros creemos, vamos a ser salvos y vamos a resucitar con todos nuestros seres queridos que ya se nos adelantaron. Así es. Y los que están aquí, ¿verdad? Para ese tiempo. Dice que Cristo crucificado es una prueba de la solidaridad de Dios con el hombre que sufre. Pues Dios se pone de parte del hombre. Es precisamente lo que estás comentando. Se pone de parte de nosotros. Entonces, del magisterio de la iglesia ya hemos también analizado 2 libros de San Juan Pablo II. ¿Qué nos dice también el Papa Francisco? Nos dice que dolor y sufrimiento son consecuencia del mal moral, y Dios, aun siendo infinitamente bueno y misericordioso, no lo elimina porque es sumamente justo. Aquí es donde entra la justicia de Dios, porque al ser justo no elimina la libertad del hombre. Así es. Si el hombre decide tomar un mal camino, hacer algo que es indebido, irse al pecado, de cuestiones de mala moralidad y todo aquello, pues como él es precisamente aun siendo bueno y misericordioso, no lo elimina porque es sumamente justo. Aquí es donde entra la justicia de Dios. Dice, Dios llora cuando nos apartamos de Él, cuando nos destruimos con el pecado, desorientados, perdidos. Pues Dios es nuestro Padre, jamás niega su paternidad, y tan grande es su amor de Padre que murió en nuestro lugar. Se hizo hombre y murió por nosotros. Fíjate qué profundidad en esta parte que nos dice el Papa Francisco. Y es precisamente lo que comentabas ahorita en relación a los días a los que estamos viviendo. Él llora. Así es. A mí me ha tocado hablar hasta con mi propia familia, ¿verdad? De sangre. Y me dice, no, es que Dios, no, mira, a mí ya Dios no me va a perdonar. O sea, ya esto ya no es para mí. Y pues, ¿verdad? Dolorosamente hay unos que todavía están en esa parte de dolor porque no creen en la misericordia de Dios. Y es muy doloroso para ellos
para Dios, para los seres queridos, ¿verdad? Que sufrimos por ellos. Y pues que no se aprovecha esa misericordia de Dios, ese sacrificio santo ya hecho hace más de 2000 años. Así es triste. Y también en el documento de Aparecida nos dice que anunciamos a nuestros pueblos que Dios nos ama, que su existencia no es una amenaza para el hombre, que nos acompaña en la tribulación, que alienta incesantemente nuestra esperanza en medio de todas las pruebas. Dice, los cristianos somos portadores de buenas noticias para la humanidad y no profetas de desventuras. O sea, nosotros si nosotros proclamamos que Dios es bueno y misericordioso, esa es nuestra función, y proclamarlo nuestra como fe bueno. Y nuestra función, y pues sí, ¿verdad? Un vivirlo diariamente, Así ¿verdad? es. Estamos invitados todos los discípulos de Cristo en la cruz, ¿verdad? A vivirlo. Tenemos todo para hacerlo, toda la literatura que nos alimenta la fe, y compartirlo con los demás para que esta salvación hecha por Dios desde hace tanto tiempo verdaderamente se viva. Así es. Qué fuerte, para mí, muy fuerte en este tiempo. Así es. Sí, es cierto. Y mira, vamos viendo lo que ahora ya vimos, lo que es a través, que nos dice el magisterio de la Iglesia. Pero ahora vamos a verlo de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Biblia. Aquí tenemos una serie de citas bíblicas que vamos a leer, en donde nos habla del Dios bueno y misericordioso que es, ¿no? Así es. Dice que de acuerdo a la Escritura sagrada, ¿verdad? Y que esta Escritura nos traiga, ¿verdad? Le pedimos al Señor que su Espíritu Santo, ¿verdad? Consolador, nos haga comprender lo que Él está hablando. Nos dice la palabra de Dios. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Nos dice en Mateo 11:28. Y dice, nosotros hemos descubierto el amor de Dios. Hemos descubierto el amor que Dios nos tiene y hemos creído en su amor. Amén. Dice en Primera de Juan 4:16. Hemos descubierto ese amor, ¿verdad? Que Dios nos tiene. Y luego también dice, queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Dios es amor. En Primera de Juan 4:7-12. Y pues ese mandato divino, ¿verdad? Porque qué bonitas las fraternidades, pero fraternidad es amor, es acoger al hermano. Estar en una fraternidad es venir a darnos, ¿verdad? También. Dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Esto nos lo dice en Juan 3:16-17. Dios no envió a su Hijo para condenarnos, lo envió para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, ¿verdad? Así es. Dice, nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. En Juan 15:13. Aquí ¿quién es el que da la vida por sus amigos? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo mismo Dios hecho hombre, ¿verdad? Así es. Así es. Y luego también está, yo he venido para que tengan vida y vida en plenitud. Juan 10:10. Para que tengamos vida y vida en plenitud, para que vivamos a plenitud cada momento, bueno y malo, ¿verdad? Así es. Porque de todo aprendemos, ¿verdad? Poniendo nuestro corazón en sus manos. Dice, nadie en la tentación diga que Dios lo tienta, pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a ninguno. Cada uno es tentado por el propio deseo que lo arrastra y seduce. Después, el deseo concibe y da a luz un pecado. El pecado madura
y engendra muerte. En Santiago 1, 13, 15. Esta parte de Santiago a mí siempre me llama mucho la atención. Sí. Porque pues aquí te describe tanta cosa que lo que sucede en nosotros mismos, ¿no? O sea, luego le queremos echar la culpa a Dios o a cualquier otra circunstancia o de lo que a veces tomamos decisiones, ¿no? Y cada vez dice que cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce hasta quedar en mal con Dios. Así es. Es decisión propia, ¿verdad? Así es. ¿Quién de ustedes da una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O una culebra si le pide pescado? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón el Padre Celestial, Padre de ustedes, dará cosas buenas a los que se las pidan. En Mateo 7, del 7 al 11. Y claro que sí, el Señor nos da cosas buenas si se las pedimos, ¿verdad? Así es. Que el Señor aumente nuestra fe, ¿verdad? Cuando estemos pidiendo con esa necesidad. Dice que... Entonces aquí había una pregunta, ¿no? Sí. Dice, entonces, pues estamos viendo que Dios es amor y que aquí en todas estas citas bíblicas que acabamos de leer, nos dice que es un Dios de amor, que es el amor mismo, que Él dio la vida para salvarnos y etcétera, etcétera. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿castiga un Dios de amor a sus hijos? ¿Los castiga un Dios de amor a sus hijos? Pues no. La respuesta es no. Claro que no. La respuesta es no. Dios no castiga a sus hijos. No los castiga. Dice que el pecado del hombre hace reaccionar a Dios de algunas formas, y vamos a analizar 3 formas que reacciona a Dios ante el pecado del hombre. No estamos hablando de castigos. Sí, no estamos hablando de castigos. Estamos hablando de lo que como reacciones, digámoslo así, que serían 3: a través de su silencio, el malestar de conciencia y la ausencia de bendiciones. Así rápidamente, a través de su silencio, dice que cuando hemos desobedecido a Dios, no lo escuchamos ni lo sentimos por ninguna parte del espíritu. Dice, bajo ese silencio divino, deambulamos por la vida como auténticos cadáveres, seres sin vida espiritual, sin sentido y con una tristeza profunda en el alma. Porque nos hemos alejado de Dios. Y es que lo vemos, estamos en esa situación en mucha gente que vemos, que inclusive gente que va a la iglesia, que están como auténticos muertos, porque no están verdaderamente entendiendo el mensaje de Dios, no están entregándose su vida a Dios. Entonces, en ese silencio, precisamente por su propia lejanía de Dios, están sufriendo de esta manera. Dice, nos sentimos solos, abandonados, distantes del origen de la verdadera felicidad. Dice, pues ya que nos alejamos de Él y lo tenemos ausente en toda nuestra vida, porque nosotros mismos lo hemos apartado. Sí, que si muchas de las veces dice la persona, ya cumplí, ya fui a misa, ¿qué más quieres? ¿Verdad? Pero ¿cómo fuiste? O sea, ¿fuiste con la necesidad, con el amor, con la esperanza, con la fe? ¿O fue por compromiso? ¿Verdad? Así es, así pasa, ¿no? El otro, que sería por medio de nuestra conciencia. Dice que la conciencia es la voz de Dios mediante la cual aprueba o desaprueba un acto. Y está en nosotros mismos. Dice, es ese malestar que lo sentimos en lo profundo de la mente y del alma y trasciende hasta nuestro cuerpo. Y a veces trae consigo ciertas enfermedades o problemas de salud. ¿Por qué? Porque ansiedad, estrés y todo ese tipo de cosas muchas veces es también producto de un malestar o de un malestar de conciencia. Está atormentado. Dice que una persona atormentada por su conciencia es una persona que le es difícil guardar un equilibrio en su vida, y por lo tanto en ese desequilibrio pues se le suman más calamidades, ¿no? Enfermedades, una angustia tremenda, ¿verdad? Así es. Y la tercera reacción sería con ausencia de bendiciones en nuestra vida. Esto dice que Dios no transmite su bendición a alguien que por su pecado se empecina a vivir distante y al margen de su acción divina.
Así es que difícilmente si estamos en pecado, si estamos fuera de esa bondad de Dios, pues cómo vamos a poder sentir su bendición si ni siquiera creemos verdaderamente en Él. No lo podemos sentir, estamos cerrados Así cuando es. pasa eso. Dice, cuando no es la bendición la que está presente en nuestra vida, pues es la maldición a la que hemos decidido entregarnos, a la que hemos elegido nosotros. Y fíjate lo que dice esta escritura, a mí me llama mucho la atención siempre esta lectura. Dice, mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Así es. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás. Y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses, en este caso ante el mal, para servirle al mal, si yo declaro que perecerás sin remedio. Dice que perecerás sin remedio, no quiere decir que vayas a dejar que va uno a dejar el mundo en este momento, pero morirás espiritualmente. Sí, porque a veces son dioses como el trabajo, no, sí, el deporte, otras personas, los mismos hijos. Los vicios, no creas. Los vicios y cosas sí. malas, o sea, cosas que te van alejando, pecado, no sé, muchas situaciones de pecado que te van alejando de Dios. Por lo tanto, no puedes experimentar una bendición de Dios porque ni siquiera estás cerca de Él. ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí analizamos, tanto por medio de la palabra de Dios, inclusive ya analizamos que Dios no castiga. Hay reacciones por nuestro pecado, pero en realidad Él no nos castiga. Entonces, dice en Romanos, para darle, digamos, ir concluyendo, dice en Romanos 8:28, nos dice San Pablo, dice, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha llamado según su propio designio. En este caso, San Pablo ve de ese modo la providencia divina. Dice, en todo interviene Dios y siempre para bien. Dios siempre nos acompaña en el camino de la vida, siempre está ahí y siempre buscando nuestro bien. O sea, sí interviene con nosotros, pero para bien. Dice, por esta razón se dice que Dios es la causa primera, pues Él creó el mundo, lo sostiene, lo posibilita y lo impulsa. O sea, Él dice, es la causa primera. Es un modo ordinario de actuar. Dice, la libertad supone que nosotros determinamos nuestras acciones, y donde no hay libertad, no hay responsabilidad. Nosotros determinamos nuestras propias acciones en la libertad y por lo tanto somos responsables de lo que sucede, ¿no? De las consecuencias de nuestras decisiones. Dice, la condición para que exista la libertad en el mundo, para que seamos seres humanos libres y responsables, es que Dios no intervenga en todo. Dios no dirige o interviene directamente en nada de lo que ocurre en este mundo. Todo sucede de acuerdo al dinamismo que Dios mismo le puso en las entrañas mismas de la tierra. Todo va sucediendo de acuerdo a una ley natural de las cosas, a consecuencias. En cuestiones de lo que nosotros hacemos socialmente, humanamente, pues es de acuerdo a nuestras propias decisiones o a las circunstancias que el mismo mundo va generando, y nos pueden suceder cosas, nos podemos enfrentar a situaciones diversas, ¿no? Sí, nos puede ir atrapando el mundo, ¿verdad? Así no estar es. ocupado de las cosas de Dios, pues nos ocupamos de otras cosas. De otras cosas. Nos dice el Papa Francisco, dice, aquí hay un sorprendente cambio de imagen. Dice, no es Dios quien nos puede ayudar, ya, ahora somos nosotros los que debemos ayudarle a Él. O sea, puesto que nosotros somos sus brazos, los que vamos a actuar en pos de lo que Él quiere que se haga en el mundo. Dice, Él depende de nosotros para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás. Aquí es donde está la clave. O sea, nosotros somos los que hacemos el bien. ¿Sí? Nuestro Dios está en creación continua, está sosteniendo, posibilitando y empujando este mundo a través de nosotros mismos. Dice, pero conviene insistir mucho, lo hace desde la raíz, desde el fundamento de nuestro ser, sin sustituirnos nunca nuestra libertad. O sea, que nosotros somos las manos de Dios para amar al mundo, para amar a cada uno de nosotros, pero nosotros decidimos
si lo hacemos o no. Amén. Y si no lo hacemos, también nos va a respetar. Dice, un Dios entendido así nos hace ver que el mundo y el ser humano no están con Dios, sino que están en Dios. Dios no está fuera ni está a un lado, sino que nos abraza por dentro y por fuera. Toda nuestra vida decimos que es un ir hacia Dios. La dificultad viene cuando hay que cambiar el imaginario de un Dios que hace todo en este mundo a un Dios que es nuestro posibilitador, nuestro dinamismo, nuestro sentido de orientación, pero que no tome el mando de las cosas ni sustituya nuestra libertad, puesto que somos nosotros mismos los que decidimos. Así es. Entonces, ¿Dios no escucha nuestras súplicas ni hace milagros? Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Y pues hay muchos testimonios en nuestras vidas, por ejemplo, ¿verdad? Estaba yo aquí viendo y recordando, ¿verdad? Cómo narrarles así rapidito lo que pasó, por ejemplo, cuando fallece nuestro hijo, ¿verdad? Y que pues yo estoy en ese tratamiento de las quimioterapias, ¿verdad? Sí. Y pues a 8 días después de que mi hijo fallece, despierto y recuerdo, ¿verdad?, lo que pasó y que no sé ni dónde está, no sabemos bien en dónde está, no nos lo entregan, nos piden muchos pues exámenes de ADN, todo, pero los cuerpos no nos los entregan. Sentimos mucha responsabilidad, ¿verdad?, también de su novia, la familia de su novia, pues que están en Jalisco y que hay que ayudar a que ellos también, ¿verdad?, tengan, pues le den cristiana sepultura a su hija. Y bueno, era mucha presión. Cuando yo despierto y recuerdo todo lo que estamos viviendo, yo empecé a llorar, a gritar mucho, todo en la iglesia, en ese tiempo, movimiento familiar, en Cuauhtémoc y todo, pues todos estaban en oración y pidiéndole a Dios, y los que tenían familiares que tenían que ver algo acá con las autoridades, pues también buscando la forma, haciendo bazares para los gastos que se estaban haciendo. Teníamos el apoyo, pero veíamos eso oscuro, ¿verdad? Porque no teníamos a nuestro hijo para darle esa cristiana sepultura. Y yo gritaba y decía, sucedió todo esto y todavía, o sea, mi hijo hecho pedazos, calcinado, todo lo que vimos del carro, de todo eso, y no sabemos ni dónde está. Y empecé a gritar mucho y a tirar almohadas y todo cuando despierto, y se me acabaron las fuerzas, Entonces, al no tener fuerzas, ustedes saben cómo es uno humanamente. Entonces empecé a orar, ¿verdad?, y a pedirle perdón a Dios. Me dio mucha tristeza de haber hecho todo eso, como un berrinche, como una desesperación. Y yo sabía que todo el mundo estaba orando y todo, pero bueno. Entonces me di cuenta, ¿verdad?, en ese momento y en este tiempo tan especial, me di cuenta cómo Dios en mi corazón ponía que me diera cuenta cuánto la Virgen había sufrido ante el sacrificio en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, y que lo que yo estaba pasando así era así, apretar los dedos y lo más pequeño de lo que, a donde no cabe nada. Ese era mi sufrimiento comparado con lo que nuestra Madre Santísima había vivido al ver a aquel hijo que le habían dicho que era el Salvador, que era Dios con nosotros, que venía el Emmanuel, que venía a salvar al mundo, ¿verdad?, lo que ellos estaban esperando. Y ahora el Señor me decía, me hacía ver, tranquila, o sea, ese sufrimiento no era que lo minimizara, era que me hacía entender, ¿verdad?, que era parte de lo que una mujer, una madre pasaba. Y me dio la fuerza para darme cuenta de que estaba en un error al ponerme a gritar y al hacer todo eso. Y yo fui pues pidiendo perdón en mi corazón, con mi voz,
orando. Es más, tuve una visión donde yo vi a la Virgen hincadita, ¿verdad? Yo no me podía bajar de la cama, no tenía fuerzas. Y fui yo arrepintiéndome, ¿verdad? Y pidiendo perdón. Y fue viniendo aquella paz, hasta que me pude levantar, ir a hacer desayunar y todo, ¿verdad? Pero sí fue donde yo me di cuenta y sigo dándome cuenta cómo el Señor nos ha dado la fuerza. La fuerza, sí. La entereza, así, de la fe. Porque yo siento que es una fe grande la que Dios nos ha dado. No es que que yo tenga una fe porque soy buena, no. Dios me ha dado una fe para tener la fuerza, y esa fe te la puede dar a ti. Claro. En el momento, yo no duré 5 minutos para cuando ya el Señor me había dado la fuerza más grande que cuando me pusieron sangre, por ejemplo, fíjate, en el hospital. Y es que sí, Dios... Es que Dios no nos resuelve muchas de las necesidades que tenemos, no es que nos las resuelva todas o que nos resuelva esas necesidades así, granito por granito, pero siempre nos acompaña para hacernos fuertes, siempre nos acompaña, puesto que Él sufre con nosotros, por lo tanto eso nos comprende. Y ahí está la prueba de que Dios nos da esa fuerza, cómo te levantó, cómo pudiste pasar por ese trago amargo, y sin embargo, a pesar de tu situación de salud que tenías tan difícil en ese tiempo, pudiste bajar las escaleras y pudiste hacer tu día cotidiano normal. Activamente, aún estando bajo ese tratamiento. Y duramos un mes, casi el mes y medio. Para que nos entregaran los cuerpos. Para que nos entregaran después de eso. Descansar un poquito. Y pues ya vamos para 2 años y bendito sea el Señor, ¿verdad? Así es. Pero no nos podemos soltar ni un minuto. No. No podemos reconocer que está con nosotros. Que Él nos da esa fuerza. Sí, y nos da aparte una libertad y una invitación maravillosa para hacer su boca, sus manos, sus pies, para poder colaborar con algo de lo que Él nos ha dado para los demás, para el sufriente. Entonces, fíjate, para terminar, vamos a sustentar esto con una cita bíblica, que es la de Mateo 7:11. Dice: ¿quién de ustedes da una piedra a su hijo si le pide pan, o una culebra si le pide pescado? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón el Padre Celestial, Padre de ustedes, dará cosas buenas a los que se las pidan. Amén, amén. Y aquí podemos reflexionar algo muy, muy, muy fuerte, a lo mejor, si quieres, pero que es real. Si tú estás viendo que tu hijo ve pornografía, ¿le sacas un ojo para que no vea? Si tu hijo roba, ¿le cortas una mano? Como dijo el Bronco en la campaña, ¿no? Que le corten una mano a los ladrones. Pero imagínate, a tu hijo se la cortarías. O si tiene conductas incorregibles, ya ves, esos adolescentes de ahora y de siempre. Cuando nosotros fuimos también, así es la misma, ¿no? Que tiene condiciones incorregibles. ¿Lo matas? ¿Lo matas porque pues es incorregible? Pues, ¿le quitas la vida? Gracias a Dios que no, ¿verdad? Claro que no. Entonces, si nosotros que no somos la bondad en sí como es Dios, y nosotros que no somos tan buenos o que no somos buenos, entonces ¿por qué pensamos que Dios sí lo haría? Que Dios le sirve al mal, como explicaban por ahí. ¿Por qué Dios pensamos no le sirve al mal? Que sí? ¿Por qué pensamos que Dios le quita la vida a sus hijos, a los hijos de Él? Porque somos sus hijos. ¿Por qué pensamos que Dios nos castiga de esa forma, mandándonos males, mandándonos dolor, sufrimiento, enfermedades? No, dice, ¿por qué lo haría? Dice, hablamos de injusticias entre los hombres. Muchos hablamos de injusticias entre los hombres, entre unos con otros, pero no hablamos casi nunca de la injusticia, de la gran injusticia que se comete hacia Dios al culparlo de que Él es autor de muchas de las cosas malas que le suceden al hombre. Que nosotros y de las cuales no tiene culpa. No tiene culpa. A veces nosotros tuvimos ese sufrimiento tan desgarrador y tan grande al perder a nuestro hijo, aún en medio del dolor y de la enfermedad todavía. Y no podemos decir, es que Dios
¿por qué Dios, aparte de la enfermedad, nos mandó una enfermedad y la aparte nos mandó la muerte de nuestro hijo? No, no, no. Nuestro hijo murió en un accidente, es muy doloroso y es muy difícil a veces expresarlo, pero él murió en un accidente y en ese accidente alguien cometió un error. Alguien cometió un error. Pudo haber sido él, pudo haber sido otra persona, pudo haber sido una falla mecánica. Pudo haber sido una falla mecánica. En realidad no sabemos porque el accidente fue tan aparatoso que no se sabe, ¿verdad? Pero pues fue un accidente, una circunstancia que no sabemos cuándo sucede o cómo es que va a suceder. Son circunstancias en el mismo trajinar de la vida y es muy doloroso y todo, pero no podemos culpar a Dios por eso, porque Dios no va a decir, no, pues órale, te mandé una enfermedad y pues entonces ¿de quién estamos hablando? No estamos hablando entonces de un Dios de amor, sino de un Dios castigador y justiciero. No, Dios es un Dios de amor y esto no tiene nada que ver con Dios. Y no seamos injustos. Aquí el llamado es muy claro. No seamos injustos culpando a Dios del sufrimiento y la muerte. Vamos acercándonos a Dios, que es amor y misericordia. Y Él nos va a dar, como nos decías ahorita, Él nos va a dar esa fortaleza para poder salir adelante. Amén. Y Dios es Dios, ¿verdad? Pero a veces eso hace que, no seamos injustos con nosotros mismos. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar el tema, pero vamos a escuchar primeramente una melodía del cantante católico Miguel Ochoa, que se llama La Cruz. Va muy digamos, muy ad hoc esta canción ahora con los tiempos que estamos viviendo, con la Semana Mayor, pero también con el tema, ¿no? No tenemos los derechos de autor de la música, pero pues es música católica. Es música católica y pues nos va a iluminar con él. Vamos a escuchar. Maravilloso. Quiero platicarte acerca de una vida de un ser humano, que su vida... Perdón, me equivoqué, no es esa. Es de Miguel Ochoa, pero puse otra. Esta es. Oh Dios, gracias por morir por mí. Gracias. Te alabo, Señor. Te bendigo. Te doy las gracias. Gracias por morir por mí. Yo debería estar ahí, Señor, pero sin embargo tú diste tu vida por mí. Gracias. Gracias, Cristo. Vengo ante ti, mostrándome ante la gracia del amor de Dios. Vengo ante ti, mostrándome ante la corriente del amor de Dios. Vengo ante ti, mostrándome ante la gracia del amor de Dios. Vengo ante ti, mostrándome ante la corriente del amor de Dios. Me voy hacia la cruz, yo debería estar ahí, sufriendo lo que tú pagaste por mí. Me voy hacia la cruz, yo debería estar ahí, sufriendo lo que tú pagaste por mí. Oh Dios, gracias por haber muerto por mí, Señor.
ahora vives aquí dentro de mí. Mi alma vacía quedó. Contra ti he pecado, borra mi pasado, dame tu perdón. Mi alma vacía quedó. Contra ti he pecado, borra mi pasado, dame tu perdón. Contra ti he pecado, borra mi pasado, dame tu perdón. Miro hacia la cruz, yo debería estar ahí, sufriendo lo que tú pagaste por mí. Miro hacia la cruz, yo debería estar ahí, sufriendo lo que tú pagaste por mí. Otra gota cayó. No fueron los clavos lo que nos sostuvieron, fue su amor. Gota a gota cayó. No fueron los clavos los que nos sostuvieron, fue su amor. No fueron los clavos los que nos sostuvieron, fue su amor. No fueron los clavos los que nos sostuvieron, fue su amor. No fueron los clavos los que nos sostuvieron, fue su amor. Por ti, por mí. Por ti, por mí. Por ti, por mí. Muy bien, pues excelente canción, bueno, nos lleva a meditar, sobre todo en este tiempo. Muy bien, pues vamos a finalizar con esta oración. ¿Por qué, Señor, siempre culpándote de todo lo malo que nos sucede, sean enfermedades, problemas y hasta de la misma muerte? ¿Qué acaso no eres un Dios de amor y de misericordia? ¿Por qué hemos los hombres en empecinarnos en pensar siempre que estás detrás de nuestras desgracias, si tu única culpa es habernos amado hasta el extremo de haber clavado tu propio cuerpo, bello y santo, en aquel madero? Qué injustos somos al pensar de esa forma. Qué triste saber que más personas te siguen por temor más que por amor. Ayúdame, Señor, a poder predicar el Dios que verdaderamente eres, de tu dulzura, de tu calidez, de tu compañía siempre tierna y cercana, de esa forma siempre especial para enseñarnos lo que es la vida en medio de las alegrías, pero también en los sufrimientos. Quiero guardarme en mi mente y en mi corazón la belleza de tu presencia. Quiero quedarme para siempre con la sensación del amor eterno e incondicional que tienes hacia mí. Nunca pensar, ni mucho menos aceptar que en ti hay sentimientos de destrucción y muerte hacia los hombres. Quisiera mejor no haber existido antes de llegar a creer que eres un Dios justiciero y vengador. Por eso mi corazón descansa y se entusiasma al reconocer tu verdadera esencia, hecha toda ella de absoluta santidad, amor y pureza. Amén. 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 Muy bien. Pues, ¿qué les parece si nos despedimos con la oración que el Señor nos enseñó? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pedimos a nuestra Madre María Santísima que nos siga acompañando. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes.
ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y somos discípulos de Cristo. En la cruz ya está la muerte. Somos discípulos de Cristo. En la cruz ya está la muerte. Somos discípulos de Cristo. En la cruz ya está la muerte. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la obra de los discípulos de Cristo en la cruz! ¡Viva! ¡Viva nuestro coordinador diocesano! ¡Viva! ¡Viva nuestro asesor espiritual, el Padre Chevo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen María de Guadalupe! ¡Viva! Porque de Dios nos viene la fuerza, ¿verdad? Amén. Amén. Y vamos pues nada más a pedirles, ¿verdad? Que sigan compartiendo este enlace, ¿verdad? Este link de YouTube, y que sigan pues invitando más gente. Empezamos, ¿verdad? Con esta conferencia. Vamos a ir hablando lo que es la obra, irlo grabando. Entonces, pues muy importante que lo compartamos. Bueno, pues estamos aquí para servir al Señor y al pendiente, ¿verdad? De toda la participación que ustedes quieran tener. En el nombre de Jesús, gracias.